Qué bueno encontrarnos de nuevo por acá, por este canal. Quisiera compartir con usted una de las palabras más hermosas que aparece en las Sagradas Escrituras. Y esa es la palabra gracia. Puedo definirla en una frase como el amor de Dios en acción. Y lo vamos a estar ocupando en el texto de Efesios capítulo 2. La palabra nos dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, guiados según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Realmente Dios nos ha hablado a través de estos textos. Creo que el Señor nos está hablando de nuestra condición pasada para que vivamos en agradecimiento. Hay distintas maneras de andar. Según lo que vemos acá, se puede andar como a manera o a modo del mundo, y eso causa los efectos de muerte. Dice, en el cual vosotros también estabais muertos en delitos y pecados, los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Se puede andar según, en primer lugar, la corriente de este mundo. Pero esto no nos va a traer ningún resultado beneficioso, ni a nosotros como individuos, ni a ti como individuo, ni a tus familiares. Y no vas a poder bendecir a tus generaciones caminando a la manera en que se desarrolla este mundo. Aquí la palabra es según las tendencias, es la palabra corriente. Las corrientes vienen de la tierra, pero los moveres siempre vienen de Dios. Déjate mover por Dios y no bajo las corrientes de este mundo. Las corrientes de este mundo están establecidas por filosofía, forma de vida que han declarado su independencia de Dios. Y cuando el hombre declara su independencia de Dios, nos volvemos peligrosos unos contra otros. Los demás se convierte en objeto de manipulación y de formas de opresión. De tal manera que mientras el hombre se aleja más de Dios, más se deshumaniza. Pero cuando nos volvemos a Dios, entonces encontramos el diseño del hombre que Dios quiere plantar sobre esta tierra. Pero podemos caminar según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, aquel a quien se le dio la legalidad, y no fue Dios, por cierto, sino que lo que tú le cedes a el príncipe de la potestad del aire, eso legaliza sus acciones sobre ti, sobre tu vida y sobre los tuyos. Ahora, en el verso 3 dice, en los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y esa es la raíz de todos los males, como hablamos en entregas pasadas, que el conocimiento o el pensamiento del hombre era de continuo al mal, y por causa de eso Dios trajo juicio a esa manera de pensar. Los pensamientos y los deseos individualistas de un hombre que no camina en la gracia de Dios va a traer
mucho mal a su vida y a sus generaciones. El Señor quiere hoy hablarnos de gracia. Y esto es lo grande de la gracia y del amor de Dios. Pues Él nos está diciendo acá que nosotros andábamos en la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De modo que todos fuimos sacados desde allí. Y gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, gracias al Padre que a través de su Hijo nos sacó de entre los muertos. El verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por eso dije que la palabra gracia la podemos definir en esa frase, que es amor de Dios en acción, y se define a través de dos atributos divinos, según este texto. Podíamos buscar más en toda la Escritura, pero según este texto dice: pero Dios, que es rico en misericordia, número 1. Y en el verso 3 encontramos otro: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios, al ver nuestra condición, según el verso 12, aquí nos dice, y esta era la condición: todos estábamos muertos en delitos y pecados. Él envía a su Hijo por pura misericordia. Por otra parte, dice esta misma epístola, según su beneplácito, según el efecto de su propia voluntad, Él fue movido a misericordia. Y dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La misericordia es importante que la definamos, pues hoy incluso dentro de la misma iglesia cristiana hacemos oraciones como esta: oh Señor, ten misericordia de la gente. Señores, Él ha tenido misericordia de todos, y la misericordia de Dios llena toda la tierra. La palabra nos dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos, y eso es parte de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que Él no nos da lo que merecemos, porque lo que merecíamos era precisamente continuar en un estado de muerte o separado de Él. De modo que podemos definir a la misericordia como parte del atributo de Dios que no se desliga de la justicia y la verdad de Dios. En su verdad es un Dios que ama a todos sin excepción, ¿sabes? Y es por eso que debemos volvernos a Dios agradecidos. Por eso que le amo y por eso le sirvo, porque Él me amó aún sabiendo los errores que yo iba a cometer. Él me amó antes de yo tener una parte de justicia o un atisbo de bondad dentro de mí. Estoy creciendo al igual que usted. Bueno es Dios, pero sabes, en su amor, Él nos amó cuando éramos enemigos de Él. Él nos amó cuando nosotros lo negábamos. Él nos amó aun cuando nosotros no queríamos ni saber nada de Él. Es más, nos amó y nosotros no queríamos llevar su vida. Realmente vinimos al Señor porque queríamos que nos vaya bien. Quiere decir que era un interés egoísta, pero Dios ahí nos toma y entonces comienza una conversión en nosotros. Comienza a derramar su amor en nosotros y por fin, quizás un tiempo más, algunos un tiempo menos, empiezan a responder a la misericordia y a la bondad de Dios. Misericordia no es lástima. La lástima tiene su fundamento en el alma del hombre, y por eso otras personas pueden llegar a manipularlo a través de la culpa y la condenación. Pero la misericordia de Dios está basada en la justicia y en la verdad. Y es la verdad de Él en nosotros. Y esa verdad hoy es la que libera. Por eso dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y la otra es bondad. La otra que define, o la otra virtud divina que define la gracia, es bondad. Bondad es que Dios no nos da lo que merecemos. Él es bueno, realmente bueno. Y esta palabra muchas veces la repetimos en nuestra liturgia, en nuestros servicios. Dios es bueno. Y otros replican todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Pero es más que un estribillo. La bondad de Dios es precisamente que Él no nos da, Él no nos da lo que merecemos. En su bondad, Él se dio con todo. Y aquí dice que para mostrar las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso es importante que hoy te vuelvas de entre los muertos a Cristo para tener vida. Aquí en el verso 12 nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios te está diciendo hoy que debes tomar una decisión. O sigues caminando según la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, según la voluntad de tus propios pensamientos y los deseos de la carne, o decides caminar en la gracia. O caminas en gracia, o será una total desgracia. Pero en Cristo hoy te dice: vuelve a la bondad y a la misericordia de Dios, y Él te va a sustentar. Él es quien puede guiarte aún más allá de la muerte. El amor y la misericordia de Dios se basa en la bondad, se basa en la verdad y en la justicia de Él. Si Él nos tratara con la justicia, simplemente ninguno estaría en pie. Pero el Señor nos ha tratado con misericordia y bondad. Quiero orar por ti para que le busques de corazón y que la gloria de Dios se mueva para que tú camines ahora agradecido a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, yo oro por estas personas que están oyendo y viendo este mensaje en esta hora, para que tu palabra de vida llegue a su espíritu de tal manera que tome la decisión hoy de salir del dominio del mal y se vuelva a ti. Quizás tú dices: no tengo la fuerza. El Señor te fortalece. Sé fortalecido en el poder de su fuerza, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.